La sala estaba llena de expectación, de susurros, de parientes que no habían hecho una sola llamada telefónica en años, pero que ahora aparecían vestidos de negro y rezumando falsa simpatía. «Bienvenido y disfruta de la historia». Se sentaban en sillas de cuero, uno al lado del otro, ensayando un dolor educado y una codicia oculta. Miradas furtivas se cruzaban mientras el abogado organizaba sus documentos. Nadie hablaba en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. «¿Cuánto me toca?». Gabriela Montero se sentó sola en la esquina, la viuda, aquella que había permanecido al lado de su esposo a través de cada triunfo y caída, la que se quedaba despierta leyendo contratos cuando él ya no podía ver, la que sostuvo su mano durante la quimioterapia, durante las batallas legales, durante las noches de insomnio construyendo el mismo imperio que financiaba esta herencia. El despacho de Ramón Alvarado, en el piso 42 del edificio más emblemático de Madrid, era un testimonio del poder económico que su difunto esposo había acumulado durante décadas. Las vistas panorámicas de la ciudad contrastaban con la oscuridad emocional que reinaba en la estancia. A sus 67 años, Gabriela mantenía una postura erguida y elegante, aunque su mirada reflejaba el cansancio de quien ha llorado demasiado en privado. Pero ahora estaba siendo tratada como una reliquia, algo que venía con la historia pero no con el futuro. Sus hijos apenas la miraban, concentrados en sus teléfonos mientras esperaban el veredicto financiero de sus vidas. Sus sobrinos, algunos, de los cuales apenas conocían a Ramón, habían volado desde distintos puntos de Europa solo para esta ocasión. El abogado, Martín Serrano, entró con un maletín de cuero negro y una expresión solemne en su rostro anguloso. Había sido el asesor legal de Ramón durante más de 30 años y conocía cada detalle de sus decisiones empresariales y personales. Colocó una pila de documentos sobre la mesa de caoba y se aclaró la garganta. «Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para la lectura del testamento de don Ramón Alvarado Méndez». Comenzó con voz monótona, como si hubiera repetido ese discurso cientos de veces. «Antes de comenzar, me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a la familia». Nadie respondió. La sala esperaba su parte. Martín abrió la carpeta principal y comenzó a leer las disposiciones legales. Cuando la Casa de la Moraleja, valorada en varios millones de euros, fue adjudicada a Néstor, el hijo mayor de Gabriela, este esbozó una sonrisa satisfecha. Cuando las acciones del Grupo Alvarado fueron divididas entre sobrinos y sobrinas, intercambiaron miradas y reprimieron risas. Pensaban que ella había sido excluida, que la anciana del rincón finalmente había sido silenciada. Teresa, la sobrina de Ramón, una mujer de 30 y tantos años que nunca había trabajado un día en la empresa familiar, pero que ahora recibía un paquete considerable de acciones, se inclinó y susurró. Lo suficientemente alto para que Gabriela la oyera: «Parece que el viejo jefe finalmente ha sido reemplazado». La risa fue silenciosa pero afilada, fría. Gabriela no dijo nada, mantuvo su mirada fija en un punto invisible frente a ella, como si no estuviera realmente allí. Sus manos, con venas azules marcadas bajo la piel traslúcida, permanecían quietas sobre su regazo. El reparto continuó durante casi una hora. Propiedades en la costa, coches de colección, objetos de arte, participaciones en empresas subsidiarias. Todo fue meticulosamente distribuido entre familiares que mostraban cada vez menos esfuerzo en ocultar su satisfacción. Gabriela recibió una pensión vitalicia y el derecho a permanecer en la residencia principal hasta su muerte, lo que muchos interpretaron como una forma elegante de apartarla. Hasta que el abogado se aclaró la garganta nuevamente, con más fuerza esta vez. «Hay una declaración final del fallecido», dijo, sacando un sobre sellado de su maletín. Solicitó específicamente que se leyera solo después de anunciar todas las distribuciones. La habitación quedó en silencio. Martín desdobló una nota manuscrita y comenzó a leer con voz clara. «A mi amada esposa, la columna vertebral de todo lo que alguna vez logré. Una vez me dijiste que no te dejara ni un céntimo.
que tenías lo tuyo. Pero te dejo todo lo demás. La autoridad para revertir cada decisión tomada aquí hoy, si lo consideras apropiado. Ella es la albacea. Ella tiene todo el poder de distribución. Los jadeos llenaron la habitación. El abogado levantó la vista. Esto significa que todas las asignaciones anteriores son condicionales. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La misma viuda a la que habían descartado, la misma mujer a la que llamaban anticuada, la misma CEO que fingían había perdido la cabeza. Se levantó lentamente, enderezó su espalda, miró alrededor de la habitación, no con ira sino con claridad, y entonces su nieto, Miguel, apenas de 12 años, que había permanecido sentado silenciosamente a su lado durante todo el tiempo, se puso de pie y dijo, claro, firme, orgulloso. Ella construyó esta familia. Ella decide todo. 7 palabras. 7 palabras que cambiaron el aire en la habitación. Nadie se reía ahora, porque la verdad tiene una forma de silenciar la codicia. Gabriela no se regodeó, no gritó, simplemente caminó hasta la mesa, recogió los documentos y dijo, les haré saber lo que decido. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El camino de regreso a casa fue silencioso. Miguel miraba por la ventana del coche mientras su abuela permanecía absorta en sus pensamientos. El chofer, Esteban, un hombre que llevaba trabajando para la familia casi tanto tiempo como el matrimonio de Gabriela, sabía que no era momento para conversaciones. Madrid pasaba ante sus ojos como un borrón de vida ajena, de personas que no tenían idea del terremoto que acababa de sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de España. Las calles del barrio de Salamanca, con sus boutiques y cafeterías elegantes, eran el escenario cotidiano de una vida privilegiada que ahora pendía de la decisión de una mujer. «Abuela», dijo finalmente Miguel rompiendo el silencio, «¿por qué te trataron así? ¿No saben todo lo que has hecho?» Gabriela giró su rostro hacia su nieto. Los rayos del sol de la tarde iluminaban las arrugas que el tiempo y las preocupaciones habían dibujado en su piel. Sonrió con melancolía. «A veces, cariño, las personas solo ven lo que quieren ver, y muchas veces lo que quieren ver es dinero. Pero tú eres la que siempre estaba con el abuelo en la oficina. Yo te veía. Incluso cuando estaba muy enfermo, tú seguías trabajando para la empresa». Gabriela tomó la mano de su nieto entre las suyas. Miguel era diferente. Desde pequeño había mostrado una sensibilidad especial, una capacidad para observar más allá de lo superficial. Entre todos sus nietos era el único que la visitaba regularmente, no solo en Navidad o en cumpleaños. Las empresas son como organismos vivos, Miguel. Tienen su propia sangre, sus propios latidos. Tu abuelo y yo construimos el Grupo Alvarado desde cero, cuando nadie creía que 2 jóvenes de Vallecas podrían crear algo tan grande. Pero no todos entienden lo que significa construir algo. Al llegar a la mansión, Gabriela no se dirigió al salón principal como era su costumbre. En su lugar pidió a Esteban que la llevara directamente a su despacho privado, una habitación en la que no había entrado desde la muerte de Ramón 3 semanas atrás. «Miguel, ¿te gustaría acompañarme?» El niño asintió con seriedad, como comprendiendo la importancia del momento. El despacho era una mezcla perfecta de elegancia y funcionalidad. Estantes de madera oscura repletos de libros cubrían una pared entera. Un escritorio macizo dominaba el centro de la estancia, flanqueado por 2 sillones de cuero. Y detrás, un ventanal ofrecía una vista privilegiada del jardín, ahora pintado con los colores del otoño. Gabriela se sentó en el sillón principal, el mismo que había ocupado Ramón durante décadas. Pasó sus dedos por la superficie pulida del escritorio, como si buscara en él algún mensaje oculto de su marido. «¿Sabes qué es lo más valioso que tenemos, Miguel?» El niño pensó por un momento. ¿La empresa? No, el tiempo y la forma en que elegimos usarlo. Gabriela abrió uno de los cajones y sacó un álbum de fotos antiguo, con las esquinas
desgastadas por el uso. Tu abuelo y yo tuvimos tiempo, 52 años juntos. Construimos un imperio, sí, pero también construimos una vida. Abrió el álbum y comenzó a pasar las páginas. Fotos en blanco y negro mostraban a una joven pareja sonriente frente a un pequeño local comercial. Nuestra primera tienda. Vendíamos componentes electrónicos importados cuando nadie en España sabía lo que era un microchip. Miguel observaba fascinado cómo las imágenes contaban la historia de un ascenso imparable. De la pequeña tienda a una fábrica, de la fábrica a oficinas corporativas, de España a Europa y luego al mundo. Pero algo ocurrió en el camino, continuó Gabriela, deteniéndose en una foto familiar más reciente. Tus tíos, tus primos, comenzaron a dar por sentado todo esto. Confundieron herencia con merecimiento. El teléfono de Gabriela comenzó a sonar. En la pantalla aparecía el nombre de su hijo mayor, Néstor. Lo ignoró. ¿Qué vas a hacer, abuela? Gabriela cerró el álbum lentamente y lo devolvió al cajón. Se irguió en el sillón y por primera vez desde la muerte de Ramón, Miguel vio en ella la misma determinación feroz que había admirado en su abuelo. Voy a honrar el último deseo de tu abuelo, cariño. Voy a asegurarme de que este legado quede en las manos correctas. El teléfono volvió a sonar, y luego otra vez. Mensajes comenzaron a llegar en cascada. Parece que la familia ha empezado a preocuparse, dijo con una sonrisa irónica. En ese momento sonó el timbre de la casa. A través de la ventana, Gabriela pudo ver varios coches estacionados en la entrada. Sus hijos, Néstor y Luis, junto con sus respectivas esposas. También estaban Teresa y otros 2 sobrinos. Han llegado antes de lo que esperaba, murmuró. Rosa, el ama de llaves que llevaba, con ellos más de 30 años, llamó discretamente a la puerta del despacho. Señora, su familia está aquí. Dicen que es urgente hablar con usted. Gabriela intercambió una mirada cómplice con Miguel. Diles que bajaré en un momento, Rosa. Cuando el ama de llaves se retiró, Gabriela tomó las manos de su nieto entre las suyas. Miguel, lo que viene ahora no será agradable. Puedes quedarte aquí si prefieres. El niño negó con la cabeza. Quiero estar contigo, abuela. Como dije en la oficina del abogado, tú construiste esta familia. Gabriela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No era momento para emociones. Era momento para decisiones. Muy bien, entonces bajemos juntos a enfrentar a los buitres. ¿Alguna vez has enfrentado una situación familiar difícil donde tuviste que tomar una decisión impopular pero justa? Cuéntalo en los comentarios. El salón principal, con sus techos altos y sus muebles de época, se convirtió súbitamente en el epicentro de una tormenta familiar apenas Gabriela y Miguel hicieron su entrada. Todas las conversaciones cesaron. 6 pares de ojos se clavaron en la elegante figura de la viuda, que avanzaba con paso sereno y la cabeza alta, como si aquella fuera una más de las reuniones sociales que solía organizar. Madre, se adelantó Néstor, el mayor de sus hijos. A sus 45 años, era la viva imagen de Ramón en su juventud, alto, de hombros anchos y con el mismo cabello negro azabache, aunque ahora salpicado de canas. Tenemos que hablar urgentemente sobre lo que ha pasado en la lectura del testamento. Gabriela no respondió inmediatamente. Se dirigió a su sillón favorito, junto a la chimenea apagada, y tomó asiento con deliberada lentitud. Miguel permaneció de pie a su lado como un pequeño guardián. «Rosa», llamó Gabriela, «¿podrías traernos un té, por favor? Y algo de merendar para Miguel». La estrategia era evidente. Estaba marcando el ritmo, estableciendo que aquella era su casa y que las cosas se harían a su manera. Luis, su hijo menor, intercambió una mirada impaciente con su esposa Victoria. «Gabriela», intervino Teresa, la sobrina que había hecho el comentario hiriente en el despacho del abogado. Su tono era meloso, calculado. «Creo que todos estamos un poco sorprendidos por el giro de los acontecimientos». «¿Sorprendidos?», respondió finalmente Gabriela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De que mi marido confiara en mí, en la mujer con la que construyó todo lo que ahora os peleáis por repartir». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Néstor carraspeó
y se sentó frente a su madre, adoptando una postura que intentaba ser conciliadora. «Madre, entendemos perfectamente que papá confiara en ti. Lo que nos preocupa es la estabilidad de la empresa. Los accionistas, los inversores, necesitan certeza. El mercado odia la incertidumbre». «Curioso», dijo Gabriela mientras aceptaba la taza de té que Rosa le ofrecía. «Durante 40 años, mientras tu padre y yo construíamos el Grupo Alvarado, nunca os preocupasteis por la estabilidad de la empresa o por lo que piensa el mercado. Erais felices disfrutando de los frutos de nuestro trabajo». Luis se removió incómodo en su asiento. A diferencia de su hermano, que al menos había trabajado algunos años en la empresa antes de dedicarse a vivir de las rentas, él nunca había mostrado el más mínimo interés por el negocio familiar. «Lo que Néstor intenta decir, mamá», intervino con tono condescendiente, «es que quizás sea mejor para todos respetar la distribución inicial que hizo papá. Después de todo, era su voluntad». «Su voluntad», repitió Gabriela con calma, «era darme el poder de decidir. ¿Y sabéis por qué? Porque después de 52 años juntos, él sabía perfectamente cómo sois cada uno de vosotros». Victoria, la esposa de Luis, una mujer que había hecho del gasto ostentoso su ocupación principal, no pudo contenerse más. «Por favor, Gabriela, seamos prácticos, tú ya tienes una edad. ¿Qué vas a hacer con más dinero? ¿No prefieres pasar tus últimos años tranquila, sin preocupaciones?» Miguel apretó los puños, pero su abuela le puso una mano en el hombro, tranquilizándolo. «Victoria, querida», respondió Gabriela con una dulzura que contrastaba con la dureza de su mirada. «No estamos hablando de dinero para comprar bolsos y vacaciones en Maldivas. Estamos hablando del trabajo de toda una vida, de responsabilidad y de legado». Teresa intentó otra estrategia. «Tía, piensa en lo que el tío Ramón querría. Seguramente no querría conflictos en la familia». «Precisamente», la interrumpió Gabriela. «Ramón no quería conflictos. Por eso me dio a mí el poder de decisión. Porque sabía que yo haría lo correcto, no lo conveniente». En ese momento, Miguel, que había permanecido en silencio observando el intercambio, decidió hablar. Su voz infantil contrastaba con la gravedad de sus palabras. «El abuelo siempre decía que una empresa no es solo para ganar dinero, es una responsabilidad con las personas que trabajan en ella». Todos miraron al niño con expresiones que oscilaban entre la irritación y la sorpresa. Néstor fue el primero en reaccionar. «Miguel, esto es una conversación de adultos. ¿Por qué no vas a jugar a otra parte?» «No», intervino Gabriela con firmeza. «Miguel se queda. De todos los presentes es quien mejor ha entendido lo que representaba Ramón». La tensión en la sala era palpable. Gabriela observó los rostros a su alrededor. Codicia apenas disimulada, cálculo, impaciencia. Pensó en Ramón, en sus últimos días, cuando le confesó su miedo de que todo lo que habían construido se desmoronara en manos equivocadas. «Os voy a decir lo que voy a hacer», anunció finalmente. Su voz, aunque suave, tenía un filo de acero que captó la atención de todos. «Voy a tomarme exactamente un mes para revisar cada aspecto del testamento. Voy a analizar quién ha contribuido realmente al bienestar de esta familia y de esta empresa, y quién simplemente ha estado esperando su parte del botín». «Eso es inaceptable», estalló Victoria. «No puedes tenernos en vilo durante un mes». «Puedo y lo haré», respondió Gabriela, sin alterarse. «Y os sugiero que utilicéis ese tiempo para reflexionar sobre vuestras contribuciones a este legado. Porque os aseguro una cosa, cuando tome mi decisión será irrevocable». Néstor, siempre el estratega, intentó un último acercamiento. «Madre, si esto es por lo que pasó hace 3 años con la expansión a Latinoamérica, esto es por toda una vida de decisiones, Néstor, las vuestras y las mías». El timbre de la puerta sonó nuevamente. Rosa apareció momentos después. «Señora, el señor Martín Serrano está aquí». La mención del abogado provocó un nuevo silencio tenso en la sala. Gabriela sonrió levemente. «Hazlo pasar, Rosa. Le estaba esperando». Martín entró con su habitual expresión impasible y su maletín de cuero. Saludó con una inclinación de cabeza a todos los presentes antes de dirigirse a Gabriela.
Señora Alvarado, traigo los documentos que me solicitó. ¿Qué documentos?, preguntó inmediatamente Luis. Gabriela ignoró la pregunta de su hijo y se dirigió al abogado. Gracias, Martín. Podemos revisarlos en mi despacho. Madre, la voz de Néstor había perdido su tono conciliador. Exigimos saber qué estás tramando. Gabriela se levantó lentamente, apoyándose ligeramente en el brazo que Miguel le ofrecía. Miró a su familia una vez más antes de responder. No estáis en posición de exigir nada. Os informaré de mi decisión cuando la haya tomado. Ahora, si me disculpáis, tengo asuntos importantes que atender. Y con esas palabras, abandonó el salón seguida por Martín y Miguel, dejando tras de sí un coro de protestas y una sensación inequívoca. El poder había cambiado de manos y Gabriela Montero no estaba dispuesta a ceder ni un ápice. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en la mansión de los Alvarado. Gabriela, que durante las semanas posteriores al fallecimiento de Ramón había parecido sumida en una especie de letargo, ahora demostraba una energía y determinación que sorprendía incluso a quienes la conocían desde hacía décadas. Cada mañana a las 7 en punto, Esteban la llevaba a las oficinas centrales del Grupo Alvarado en el Paseo de la Castellana. El edificio, un imponente rascacielos de cristal y acero que se había convertido en parte del skyline madrileño, no había visto a Gabriela desde el funeral. Su aparición causó un revuelo inmediato entre los empleados. Señora Alvarado, la saludó con evidente sorpresa Patricia Reina, la directora financiera que llevaba en la empresa casi 20 años. No esperábamos verla por aquí. Es evidente que hay muchas cosas que no esperabais, respondió Gabriela, mientras avanzaba hacia el ascensor privado que conducía al piso ejecutivo. Pero eso va a cambiar a partir de ahora. Durante aquella primera semana, Gabriela se reunió con cada uno de los directores de departamento, revisó informes, balances, proyecciones, estudió los proyectos abandonados tras la enfermedad de 1900 de Ramón y las decisiones tomadas durante su ausencia. Poco a poco, fue reconstruyendo el mapa de poder dentro de la empresa que ella misma había ayudado a fundar, pero de la que, sutilmente, había sido apartada en los últimos años. Lo que descubrió no la sorprendió, pero sí confirmó sus sospechas. Aprovechando la enfermedad de Ramón, Néstor había maniobrado para colocar a sus aliados en posiciones clave. Había cancelado proyectos de innovación que Ramón consideraba fundamentales para el futuro de la compañía, favoreciendo en su lugar operaciones de rentabilidad inmediata, pero escaso recorrido. Y lo más grave, había iniciado contactos para una posible venta del área de investigación y desarrollo a un conglomerado alemán. Es una estrategia inteligente, comentó Martín Serrano mientras revisaban la documentación en el despacho que había pertenecido a Ramón y que ahora ocupaba Gabriela. Convertir una empresa de innovación en una simple gestora de activos, menos riesgo, menos trabajo, más dividendos a corto plazo. Y la destrucción completa del legado de Ramón, añadió Gabriela con amargura. Él siempre decía que sin K+D, una empresa tecnológica es un zombi esperando a ser devorado por la competencia. Mientras tanto, en la mansión, Miguel se había convertido en una presencia constante. Aprovechando que estaba de vacaciones escolares, pasaba las tardes con su abuela, escuchando con atención sus explicaciones sobre la historia de la empresa, sobre cómo ella y Ramón habían partido de cero, enfrentándose a las burlas de quienes no creían que dos jóvenes sin conexiones ni capital pudieran triunfar en un sector tan competitivo. Tu abuelo era un visionario, le contó una tarde mientras revisaban viejos álbumes en el despacho. En 1980, cuando nadie en España hablaba de microprocesadores, él ya estaba convencido de que cambiarían el mundo. Vendimos nuestro pequeño piso para abrir la primera tienda. Todo el mundo pensaba que estábamos locos. ¿Y no tenías miedo?, preguntó Miguel. Todos los días, reconoció Gabriela con una sonrisa. Pero tu abuelo tenía una frase: el miedo es una brújula, no un muro. Nos decía hacia dónde debíamos tener cuidado, pero nunca nos detuvo. Los intentos de la familia por comunicarse con Gabriela fueron constantes durante esos días. Llamadas, mensajes
incluso visitas sorpresa que Rosa, bajo instrucciones estrictas, rechazaba educadamente. La única excepción fue Daniela, la madre de Miguel, y la menor de los 3 hijos de Gabriela y Ramón. A diferencia de sus hermanos, Daniela había forjado su propio camino. Médico de profesión, había rechazado las ofertas de su padre para incorporarse a la empresa familiar. No todo en la vida son beneficios y adquisiciones, solía decir, para desesperación de Néstor. La relación con su hija siempre había sido la más sincera y directa de las 3, por eso Gabriela no se sorprendió cuando Daniela apareció una tarde en la mansión. «No vengo a presionarte, mamá», aclaró mientras compartían un café en la terraza. «Solo quería saber cómo estás. De verdad». Gabriela observó a su hija, su rostro franco, sus ojos, idénticos a los de Ramón, que siempre habían sido incapaces de ocultar sus emociones. Sintió una punzada de orgullo. «Estoy redescubriendo quién soy, Daniela. Durante los últimos años, con la enfermedad de tu padre, me convertí en su cuidadora, en su enfermera, en su memoria, cuando la suya fallaba. Y antes de eso, durante décadas fui su socia, su consejera, su apoyo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo que decidir por mí misma». «¿Y qué has decidido?» «Que no voy a permitir que destruyan lo que tu padre y yo construimos», respondió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No se trata solo del dinero, Daniela. Se trata de principios, de valores, de respeto». Daniela asintió lentamente. Conocía bien a su madre, su determinación cuando se trataba de defender lo que consideraba justo. «Néstor y Luis están furiosos», comentó. «Creen que vas a desheredarlos». «¿Y tú? ¿También temes por tu herencia?» Daniela soltó una risa cristalina, tan parecida a la de Ramón que Gabriela sintió un nudo en la garganta. «Mamá, soy médico en uno de los mejores hospitales de Madrid. Tengo una vida que me satisface, un marido que me apoya y un hijo maravilloso. Si todo el Imperio Alvarado se hundiera mañana, mi vida seguiría siendo exactamente la que quiero vivir». Gabriela extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su hija. «Ramón siempre decía que tú eras la más lista de los 3, que habías entendido lo realmente importante. Papá era más sabio de lo que muchos creían», sonrió Daniela. Luego su expresión se tornó más seria. «Pero mamá, sea cual sea tu decisión, vas a enfrentarte a una batalla. Néstor no se rendirá fácilmente». «Lo sé, pero tengo algo que él no tiene. ¿El testamento a tu favor?» «Eso también», concedió Gabriela. «Pero me refería a la verdad, a saber exactamente quién ha contribuido y quién ha sido un lastre para la empresa. Y créeme, tengo pruebas de todo». Mientras tanto, en las oficinas del Grupo Alvarado, la tensión aumentaba día a día. La presencia de Gabriela había alterado el equilibrio de poder cuidadosamente establecido durante la enfermedad de Ramón. Los aliados de Néstor se mostraban nerviosos, especialmente cuando Gabriela comenzó a solicitar informes detallados sobre decisiones específicas tomadas en 1900. Los últimos 2 años, el enfrentamiento directo se produjo a finales de la segunda semana, cuando Néstor irrumpió en el despacho de Gabriela sin anunciarse. «¿Se puede saber qué estás haciendo?», exigió saber, cerrando la puerta tras él con más fuerza de la necesaria. «¿Por qué Patricia Reina me dice que has congelado la venta de la división de I+D?» Gabriela, que estaba revisando unos documentos junto a Martín Serrano, levantó la vista con calma. «Buenos días a ti también, hijo. ¿Te apetece un café?». La falsa amabilidad solo consiguió enfurecer más a Néstor. «No juegues conmigo, madre. Esa venta lleva meses preparándose. Los alemanes están impacientes». «Qué curioso», respondió Gabriela, intercambiando una mirada significativa con Martín. «En las actas del Consejo de Administración no hay ni una sola mención a esa venta. ¿Podrías explicarme por qué?». Néstor palideció ligeramente, pero se recuperó enseguida. Con un gesto desdeñoso intentó restarle importancia al asunto. «Son conversaciones preliminares. No todo necesita pasar por el Consejo en fases tan tempranas. Conversaciones preliminares»,
repitió Gabriela, abriendo una carpeta que tenía sobre el escritorio. Qué interesante, porque según estos documentos, ya se ha firmado un acuerdo de intenciones con Tecnova GmbH y hay un depósito de 2 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein. Una cuenta que, curiosamente, no figura en la contabilidad oficial del grupo. El rostro de Néstor se contrajo en una mezcla de sorpresa y furia contenida. ¿Has estado espiándome? No, hijo, he estado protegiendo lo que tu padre y yo construimos. ¿De verdad creías que Ramón no se daba cuenta de tus movimientos? Incluso en sus últimos días, cuando apenas podía hablar, seguía siendo un genio para los negocios. Martín Serrano sacó entonces otro documento de su maletín. Tengo aquí una declaración jurada del señor Alvarado, firmada 3 semanas antes de su fallecimiento, en la que detalla varias operaciones, digamos cuestionables, realizadas por usted, señor Néstor. La rabia estalló finalmente en el rostro del hijo mayor. Esto es una emboscada, no tenéis derecho. Tenemos todo el derecho, respondió Gabriela con una calma que contrastaba con la alteración de su hijo. Y te sugiero que cuides tu tono. Ya no estás hablando con la esposa sumisa que fingía no entender de negocios en las cenas con clientes. Estás hablando con la presidenta ejecutiva del Grupo Alvarado. Esa tarde, al regresar a la mansión, Gabriela encontró a Miguel esperándola en la entrada principal. El niño había desarrollado un sexto sentido para saber cuándo su abuela volvería a casa. ¿Cómo ha ido, abuela? Ya preguntó mientras caminaban juntos hacia el jardín, su lugar favorito para conversar. Ha sido un día revelador, respondió Gabriela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quería sobrecargar a su nieto con los detalles más sórdidos del enfrentamiento con Néstor, pero tampoco deseaba ocultarle la verdad. Miguel merecía honestidad. Se sentaron en un banco de piedra bajo un viejo olivo que Ramón había plantado el día que compraron la propiedad. Tu tío Néstor no está contento con mis decisiones. ¿Le dijiste que no puede vender la parte de investigación? Gabriela miró a su nieto con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Miguel se encogió de hombros. A veces escucho cosas. El tío Néstor habla muy alto cuando está enfadado, especialmente por teléfono. Eres demasiado observador para tu edad, sonrió Gabriela, pasando una mano por el cabello del niño. Sí, le he dicho que la división de I+D no se vende. Era el orgullo de tu abuelo. Siempre decía que allí estaba el futuro. ¿Y ahora qué pasará? La mirada de Gabriela se perdió entre las ramas del olivo, donde pequeños rayos de sol creaban patrones cambiantes sobre el suelo. Ahora viene lo difícil, cariño. Hay que reconstruir lo que otros han intentado desmantelar. Los días siguientes confirmaron sus palabras. La empresa entró en un periodo de turbulencia interna. Los aliados de Néstor, al ver que el viento soplaba en otra dirección, comenzaron a distanciarse de él. Algunos incluso se acercaron a Gabriela, ofreciendo información sobre decisiones cuestionables que se habían tomado durante la enfermedad de Ramón. Pero no todo era traición y oportunismo. Gabriela descubrió con agrado que muchos empleados, especialmente los más veteranos, acogieron su regreso con entusiasmo. Veían en ella la continuidad del espíritu innovador y el liderazgo ético que había caracterizado a Ramón Alvarado. Señora, no sabe cuánto me alegra verla de nuevo al timón, le confesó Alberto Durán, el jefe del departamento de investigación, un hombre que llevaba en la empresa desde sus inicios. Estos últimos meses han sido complicados. Muchos proyectos valiosos han sido cancelados sin explicación. Lo sé, Alberto, y vamos a recuperarlos. Ramón siempre decía que ustedes eran el corazón palpitante de la empresa. Una mañana, mientras desayunaba con Miguel antes de que éste partiera a la escuela, Gabriela recibió una llamada de Patricia Reina, la directora financiera. Señora Alvarado, creo que debería venir cuanto antes. La urgencia en su voz era evidente. Hemos descubierto discrepancias significativas en las cuentas de la filial de Sudamérica. Al llegar a la oficina, Gabriela encontró a Patricia con expresión grave, rodeada de documentos y archivos digitales proyectados en una pantalla gigante. Durante la revisión que me solicitó,
hemos encontrado transferencias por valor de casi 20 millones de euros a empresas fantasma en Panamá, todas aprobadas por Néstor. La revelación no sorprendió a Gabriela tanto como debería. En cierto modo ya lo esperaba. Lo que siguió, sin embargo, sí la impactó. «Y hay más», continuó Patricia. «Tenemos pruebas de que Luis también está involucrado. Aparentemente ha estado utilizando recursos de la empresa para financiar sus negocios privados, que, por cierto, están acumulando pérdidas millonarias». Gabriela sintió una punzada de dolor. No por el dinero, sino por la traición. Sus propios hijos, los mismos que habían crecido escuchando a Ramón predicar sobre la integridad y la responsabilidad empresarial, habían elegido un camino tan opuesto a todo lo que sus padres representaban. «Tengo toda la documentación preparada», añadió Patricia, señalando una carpeta sobre la mesa. «Podríamos presentar una denuncia formal». Gabriela contempló la carpeta durante largo rato. Una parte de ella quería justicia, quería que sus hijos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la madre que recordaba a 2 niños pequeños corriendo por los pasillos de la primera fábrica, dudaba. «Déjame pensar, Patricia», dijo finalmente. «Hay mucho en juego». Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, recordando momentos del pasado, preguntándose en qué punto sus hijos habían tomado un camino tan distinto al que ella y Ramón habían intentado mostrarles. Habían estado demasiado ocupados construyendo un imperio para notar que estaban perdiendo a su familia. A la mañana siguiente, con ojeras pero con la determinación brillando en sus ojos, Gabriela llamó a Martín Serrano. «Necesito que vengas a la mansión esta tarde. Ya sé lo que voy a hacer». Cuando el abogado llegó, la encontró en el despacho, rodeada de papeles antiguos y fotografías familiares. Miguel estaba con ella, ayudándola a organizar documentos. «He tomado una decisión, Martín», anunció sin preámbulos. «Quiero que redactes la nueva distribución del testamento y necesito que convoques una reunión del Consejo de Administración para mañana mismo». «¿Estás segura?», preguntó el abogado, que la conocía lo suficiente como para hablarle con franqueza. «Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás». «Nunca he estado más segura», respondió Gabriela. «Es hora de que la verdad y los principios vuelvan a ser el centro del Grupo Alvarado». Al atardecer de ese día, mientras Miguel hacía los deberes en la biblioteca, Gabriela recibió una visita inesperada. Era Teresa, la sobrina que había hecho el comentario despectivo durante la lectura del testamento. Rosa la condujo al salón, donde Gabriela la esperaba con una expresión neutra. «Tía», comenzó Teresa claramente nerviosa, «sé que no empezamos con buen pie y quería...» «¿Disculparte?», la interrumpió Gabriela, «o intentar asegurarte de que te mantengo en el testamento». Teresa palideció ante la franqueza de su tía. Bueno, obviamente lamento mi comportamiento». «Teresa», Gabriela la miró directamente a los ojos, «he pasado toda mi vida junto a un hombre que valoraba la honestidad por encima de todo. Así que te voy a pedir que por una vez seas sincera. ¿Qué quieres realmente?». La joven dudó por un momento, pero luego, como si algo dentro de ella se rompiera, comenzó a hablar con una sinceridad inusitada. «Estoy arruinada, tía. Las acciones que recibí de tío Ramón son mi única salvación. He cometido errores, invertí mal, confié en personas equivocadas». Gabriela la escuchó, en silencio. Conocía bien la historia de Teresa, la niña mimada que había recibido todo sin esfuerzo y que nunca había aprendido el valor del trabajo. En algunos aspectos, no era tan diferente de sus propios hijos. Cuando Teresa terminó su confesión, con lágrimas en los ojos, Gabriela habló con voz serena pero firme. «Mañana se anunciará mi decisión sobre el testamento y el futuro de la empresa. Te sugiero que estés presente». La noticia de la reunión extraordinaria del Consejo se extendió como la pólvora. Para la mañana siguiente, todos los implicados, accionistas, directivos y, por supuesto, la familia, se habían congregado en la sala de juntas del Grupo Alvarado. La tensión era palpable. Gabriela entró acompañada de Martín Serrano y, para sorpresa de muchos,
de Miguel. El niño caminaba con la solemnidad de quien comprende la magnitud del momento. «Agradezco su presencia», comenzó Gabriela, ocupando la silla principal, la misma que durante décadas había pertenecido a Ramón. «Estamos aquí para aclarar el futuro del Grupo Alvarado y, por extensión, el de la distribución patrimonial establecida en el testamento de mi difunto esposo». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en cada rostro. Néstor mantenía una expresión desafiante, mientras que Luis parecía genuinamente nervioso. Teresa, sentada en un rincón, parecía una sombra de la mujer arrogante que había sido durante la lectura del testamento. Estás atrapado en una situación donde debes defender el legado familiar. ¿Cómo lo manejarías? Comparte tu opinión en los comentarios. Primero, continuó Gabriela, quiero dejar clara una cosa. El Grupo Alvarado no es solo una empresa, es el trabajo de toda una vida, es el sustento de miles de familias, es innovación, es futuro. No es una vaca a la que ordeñar hasta dejarla seca. Martín Serrano distribuyó una serie de documentos entre los presentes. A medida que los hojeaban, las expresiones iban cambiando. Algunos rostros reflejaban sorpresa, otros, vergüenza. Lo que tienen ante ustedes, explicó Gabriela, es un informe detallado de las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa durante el último año y medio. Transferencias no autorizadas, proyectos clave cancelados sin justificación y, lo más grave, un intento de venta encubierta de nuestra división de investigación y desarrollo. Néstor se puso de pie bruscamente. «Esto es un montaje. Estás intentando desprestigiarnos para quedarte con todo». Gabriela ni siquiera se inmutó. «Cada documento está respaldado por pruebas, testimonios y registros bancarios. Puedes impugnarlos, por supuesto, ante un juez». La mención de acciones legales cayó como un jarro de agua fría sobre la sala. Nadie, ni siquiera Néstor, quería verse involucrado en un escándalo público. Sin embargo, prosiguió Gabriela suavizando ligeramente el tono, mi objetivo hoy no es castigar, sino reconstruir. Ramón me confió la tarea de proteger su legado, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Hizo una pausa, tomó aire y continuó, con voz clara y decidida. He tomado las siguientes decisiones. Primero, la distribución patrimonial original queda anulada. Un murmullo recorrió la sala, pero Gabriela lo ignoró. En su lugar, se establecerá un nuevo reparto basado en criterios, de mérito, compromiso y responsabilidad. Martín Serrano tomó entonces la palabra para detallar los cambios. Las propiedades inmobiliarias se mantendrían en un fideicomiso familiar, accesibles para uso pero no para venta. Las acciones de la empresa serían redistribuidas, otorgando mayor peso a aquellos miembros de la familia que demostraran compromiso real con la visión fundacional. Además, añadió Gabriela, se creará una Fundación Ramón Alvarado para la Innovación Tecnológica, que recibirá el 20% de las acciones del grupo y estará dedicada a impulsar proyectos de I+D en colaboración con universidades. A medida que Martín detallaba las condiciones del nuevo reparto, los rostros a su alrededor iban transmutando. La codicia inicial daba paso al asombro, luego a la resignación y, en algunos casos, a una aceptación reflexiva. En cuanto a la dirección de la empresa, continuó Gabriela, he decidido asumir temporalmente la presidencia ejecutiva mientras se forma un nuevo equipo de gestión profesional que comparta los valores fundamentales de esta casa. Néstor, que había permanecido inusualmente silencioso tras su arrebato inicial, habló con voz contenida. ¿Y nosotros, tus propios hijos, nos dejas fuera de todo? La mirada de Gabriela se suavizó por primera vez. A pesar de todo, eran sus hijos. Los había llevado en su vientre, les había enseñado a caminar, había besado sus rodillas raspadas y celebrado sus pequeños triunfos. No, Néstor, os estoy dando una oportunidad de demostrar que sois dignos del apellido que lleváis, de ganarse el derecho a dirigir esta empresa en el futuro. Pero tendrá que ser por mérito, no por nacimiento. Y entonces, para sorpresa de todos, Gabriela se dirigió a Teresa. En cuanto a ti, sobrina,
Entiendo que estás pasando por dificultades económicas. El Nuevo Testamento contempla un programa de mentoría y formación para todos los miembros de la familia interesados en desarrollar sus propios proyectos profesionales. La familia Alvarado ayuda a los suyos, pero no fomenta la dependencia. Teresa, que esperaba una retribución mucho más severa por su comportamiento, asintió lentamente, con una mezcla de alivio y vergüenza. Cuando la reunión concluyó, varias horas después, se habían sentado las bases para una transformación profunda. No todos estaban satisfechos. Néstor abandonó la sala sin despedirse, arrastrando a una llorosa Victoria con él. Pero la mayoría reconocía que las decisiones tomadas eran justas y, sobre todo, beneficiosas para el futuro de la empresa. Al final, solo quedaron en la sala Gabriela, Miguel y Martín Serrano. El abogado recogía sus documentos con una expresión de satisfacción profesional. «Has hecho lo correcto, Gabriela», comentó. «Ramón estaría orgulloso». «Lo sé», respondió ella con serenidad. «Puedo sentirlo». Miguel, que había observado todo el proceso con una seriedad impropia de su edad, se acercó a su abuela y tomó su mano. «¿Puedo preguntarte algo, abuela?» «Claro, cariño». «¿Por qué no castigaste más a los tíos?» Ellos no fueron buenos contigo». Gabriela miró a su nieto con ternura. En sus ojos veía la misma inteligencia y sensibilidad que había admirado en Ramón, y la misma sed de justicia que ella misma sentía. Porque el verdadero poder, Miguel, no está en la venganza, sino en la reconstrucción. No quiero destruir a tu tío Néstor o a tu tío Luis. Quiero darles la oportunidad de ser mejores. El niño asintió, aunque no parecía totalmente convencido. Gabriela continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Además, hay algo que aprendí después, de tantos años junto a tu abuelo. Los imperios construidos desde el rencor no perduran. El grupo Alvarado ha sobrevivido porque siempre hemos mirado hacia adelante, no hacia atrás. Al salir del edificio corporativo, una suave llovizna caía sobre Madrid. Gabriela rechazó el paraguas que le ofrecía Esteban y dejó que las gotas acariciaran su rostro. Se sentía ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «¿Sabes qué, Miguel?», dijo mientras caminaban hacia el coche. «Creo que hoy es un buen día para celebrar. ¿Te apetece ir a ese restaurante italiano que tanto le gustaba al abuelo?» El rostro del niño se iluminó con una sonrisa. «Sí, ¿puedo pedir tiramisú de postre?» «Puedes pedir 2», rió Gabriela. Mientras el coche avanzaba por las calles mojadas, Gabriela miró por la ventanilla. La ciudad que la había visto crecer, enamorarse, luchar y triunfar, seguía su ritmo imparable. En algún lugar, pensó, Ramón estaría observando con esa sonrisa suya, mitad traviesa, mitad orgullosa. «Lo hicimos, amor», susurró para sí misma. «Cumplí mi promesa». Los meses siguientes trajeron consigo una transformación notable, tanto en el grupo Alvarado como en la dinámica familiar. La empresa, liberada de las presiones cortoplacistas que habían dominado durante la enfermedad de Ramón, recuperó su espíritu innovador y su compromiso con el futuro. La Fundación Ramón Alvarado para la Innovación Tecnológica se convirtió rápidamente en un referente en el sector. Sus programas de becas y sus proyectos de colaboración con universidades atrajeron talento joven de toda Europa. En menos de 6 meses, ya habían patentado 2 nuevas tecnologías que prometían revolucionar el sector de las energías renovables. En cuanto a la familia, los cambios fueron más graduales, pero igualmente profundos. Luis, el hijo menor, fue el primero en acercarse a Gabriela. Una mañana, apenas 2 semanas después de la reunión del consejo, apareció en su despacho con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. «Mamá», comenzó, visiblemente incómodo. «Creo que te debo una disculpa, por todo». Gabriela lo invitó a sentarse y escuchó en silencio mientras Luis desahogaba años de frustración, envidia y, sobre todo, inseguridad. Siempre a la sombra de Néstor, nunca había encontrado su lugar en el imperio familiar. Sus negocios fallidos habían sido intentos desesperados de demostrar su valía. «Nunca sentí que pudiera ser suficiente para papá», confesó con la voz quebrada. «Él era tan
imponente, y yo nunca tuve el talento para los negocios que Néstor sí tiene. Tu padre estaba orgulloso de ti, respondió Gabriela, recordando las conversaciones nocturnas con Ramón, solo que no siempre supo cómo demostrarlo. Quiero cambiar, mamá. Quiero formar parte de esto, pero a mi manera. No sé cómo, pero yo sí, lo interrumpió Gabriela con una sonrisa. La fundación necesita a alguien que coordine los proyectos culturales, alguien con sensibilidad, con capacidad para conectar personas. Siempre fuiste el más empático de mis hijos, Luis. ¿Por qué no poner eso al servicio del legado familiar? Los ojos de Luis se iluminaron con una chispa que Gabriela no había visto en años. Era la mirada de alguien que, por fin, veía un camino propio. Teresa, por su parte, aceptó la oferta de formación. Para sorpresa de muchos, incluyendo la suya propia, descubrió un talento natural para el marketing digital. Bajo la tutela de los mejores profesionales del sector, contratados por Gabriela, desarrolló una estrategia de comunicación que ayudó a posicionar a la fundación en tiempo récord. Nunca pensé que trabajar pudiera ser tan satisfactorio, confesó a Gabriela durante una cena familiar, meses después. Siempre creí que el dinero era el objetivo final, no la consecuencia de crear algo valioso. Néstor fue el caso más complejo. Durante semanas mantuvo una distancia hostil, negándose a participar en las reuniones familiares o empresariales. Las pocas veces que coincidía con Gabriela, el intercambio se limitaba a formalidades tensas. Fue Miguel quien, sin proponérselo, abrió una brecha en esa muralla de resentimiento. Una tarde, mientras visitaba a su tío en su lujoso apartamento del centro de Madrid, preguntó con la honestidad brutal de la niñez: «Tío Néstor, ¿por qué estás tan enfadado con la abuela? Ella solo está haciendo lo que el abuelo quería». La pregunta dejó a Néstor sin palabras por un momento. Miró a su sobrino, tan parecido a Ramón en sus gestos, en su forma de fruncir el ceño cuando algo le intrigaba. «Es complicado, Miguel», respondió finalmente. «A veces los adultos nos aferramos tanto a nuestras ideas que no sabemos cómo dar marcha atrás. El abuelo decía que reconocer un error es el primer paso para solucionarlo», comentó el niño, repitiendo una de las muchas frases que había absorbido durante sus tardes con Ramón. La semilla estaba plantada. 3 días después, Néstor solicitó una reunión privada con Gabriela. El encuentro fue tenso al principio, cargado de reproches velados y defensas preparadas. Pero lentamente, a medida que las horas pasaban, algo comenzó a cambiar. «Siempre creí que estaba protegiendo la empresa», admitió finalmente Néstor, «que mis decisiones eran para asegurar su futuro financiero». «Lo sé», respondió Gabriela, «pero una empresa no es solo números en un balance. Es propósito, es visión, es legado». «Como esas 7 palabras que dijo Miguel en la lectura del testamento», reflexionó Néstor. «Ella construyó esta familia. Ella decide todo». Fue como si de repente alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Gabriela sonrió, recordando aquel momento que había marcado un antes y un después. «Tu sobrino tiene una sabiduría que va más allá de su edad, igual que tú la tenías a su edad, antes de que la ambición y el poder te cambiaran». La reconciliación total llevaría tiempo, pero ese día se sentaron las bases para un nuevo entendimiento. Néstor aceptó hacerse a un lado temporalmente de la dirección ejecutiva, pero Gabriela, reconociendo su talento innegable para los negocios, le ofreció liderar la expansión internacional del grupo bajo la supervisión de un consejo renovado. «Quiero que demuestres lo que vales, hijo. No por tu apellido, sino por tu capacidad. Si lo haces bien, el futuro de esta empresa seguirá estando en tus manos, pero tendrá que ser bajo los principios que tu padre y yo establecimos». A medida que pasaban los meses, Gabriela comenzó a delegar más responsabilidades. Su objetivo nunca había sido aferrarse al poder, sino asegurar que el legado de Ramón perdurase con los valores intactos. Veía con satisfacción cómo la nueva generación, Luis en la fundación, Teresa en comunicación, incluso Néstor con su enfoque más ético, iba tomando las riendas. Una tarde de primavera, casi un año después de la lectura del testamento, Gabriela se encontraba en el jardín de la mansión, disfrutando del espectáculo de los almendros en flor.
Miguel, que ahora pasaba casi todos los fines de semana con ella, la acompañaba, leyendo un libro sobre programación, su nueva pasión, inspirada por las historias de cómo su abuelo había sido pionero en el sector tecnológico. «Abuela», dijo de repente, levantando la vista de las páginas. «¿Eres feliz ahora?». La pregunta tan directa y profunda tomó a Gabriela por sorpresa. Reflexionó un momento antes de responder. «Sí, Miguel, soy feliz. No con la felicidad despreocupada de la juventud, sino con la satisfacción tranquila de quien ha cumplido una misión importante». «¿Echas de menos al abuelo?». «Cada día», respondió con honestidad. «Pero lo siento cerca cuando veo cómo la empresa sigue creciendo según sus valores, cuando veo a tu madre ayudando a sus pacientes, cuando te veo a ti preguntándote cómo funciona el mundo». Miguel asintió, procesando sus palabras con aquella intensidad reflexiva que le caracterizaba. Luego, como cambiando de tema, pero en realidad tocando algo mucho más profundo, comentó: «¿Sabes? El año que viene hay un concurso nacional de programación para estudiantes. Estoy pensando en presentarme. Quiero crear una aplicación que ayude a las personas mayores a conectarse con sus nietos, incluso si están lejos, como lo que hacemos tú y yo cuando estoy en casa de papá y mamá». Gabriela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En aquel niño veía el futuro, no solo de la familia Alvarado, sino de lo que Ramón y ella siempre habían soñado. Personas que usaran la tecnología para mejorar vidas, para conectar, para construir. «Me parece una idea maravillosa, cariño», respondió apretando su mano. «Tu abuelo estaría orgulloso, y yo ya lo estoy». El legado continuaba, transformándose pero manteniendo su esencia. Como había dicho Miguel aquel día que lo cambió todo, ella había construido esta familia, y ahora la familia construía el futuro. ¿Alguna vez has experimentado cómo las palabras de un niño pueden cambiar toda una situación? Comparte tu experiencia en los comentarios. Un año después de la lectura del testamento, Gabriela organizó una cena especial en la mansión familiar. Era el aniversario de la muerte de Ramón, pero lejos de ser una ocasión lúgubre, Gabriela había decidido transformarla en una celebración de vida y legado. La enorme mesa del comedor, donde tantas negociaciones empresariales se habían cerrado a lo largo de los años, estaba ahora decorada con las flores favoritas de Ramón, calas blancas, y repleta de sus platos preferidos. Toda la familia estaba presente. Néstor con su esposa, algo más humilde que antes. Luis, que había dejado su matrimonio tóxico con Victoria y comenzaba una nueva relación con una profesora de arte. Daniela, su esposo, y por supuesto, Miguel, que a sus 13 años recién cumplidos ya mostraba la altura y la prestancia de su abuelo. Teresa había venido acompañada, para sorpresa de todos, de Alberto Durán, el jefe del departamento de investigación. Su relación, nacida entre proyectos de la fundación, había florecido discretamente durante los últimos meses. «Me alegra que estemos todos aquí», comenzó Gabriela cuando el postre, la tarta de manzana que Ramón nunca se cansaba de elogiar, fue servido. Ramón siempre decía que una mesa llena era señal de una vida bien vivida y de una buena cocinera, añadió Luis provocando risas alrededor de la mesa. Gabriela sonrió, observando los rostros reunidos. Cuánto habían cambiado todos en un año. No solo físicamente, aunque Néstor parecía haber envejecido una década, como si el peso de sus errores hubiera dejado huella, sino sobre todo interiormente. «Quiero proponer un brindis», continuó, levantando su copa, «por Ramón, que nos dio tanto, por esta familia que ha sabido reencontrarse, y por el futuro que construimos cada día con nuestras decisiones». Todos levantaron sus copas, incluso Miguel, a quien Daniela había permitido un poco de sidra sin alcohol para la ocasión. «Abuela», intervino el niño cuando las copas volvieron a la mesa, «¿podemos darles ahora la noticia?». Gabriela asintió, orgullosa del entusiasmo de su nieto. «Adelante, cariño, es tu momento». Miguel se irguió en su silla, repentinamente consciente de todas las miradas puestas en él. Carraspeó, imitando inconscientemente el gesto que había visto hacer a su abuelo
tantas veces antes de anunciar algo importante. La aplicación que desarrollé para conectar abuelos y nietos ganó el primer premio en el concurso nacional de 1902, Programación Juvenil, anunció Miguel con una mezcla de orgullo y timidez, y la Fundación Ramón Alvarado va a financiar su desarrollo para que llegue a todas las residencias de ancianos de España el próximo año. Un coro de felicitaciones y exclamaciones de sorpresa llenó el comedor. Néstor, que había seguido de cerca el proyecto de su sobrino, fue el primero en levantarse para abrazarlo. «Eso es extraordinario, Miguel. Tu abuelo estaría saltando de alegría». «La aplicación se llamará Puentes», explicó Miguel mientras recibía las felicitaciones, «porque eso es lo que hace, crear puentes entre generaciones». Gabriela observaba la escena con el corazón henchido de emoción. Aquel niño, que había estado a su lado en el momento más difícil, ahora estaba construyendo su propio camino, honrando el legado de innovación y humanidad que Ramón había dejado. «En realidad», continuó Miguel, «todo empezó con aquellas 7 palabras que dije en la lectura del testamento. Me hicieron entender el poder que tienen las palabras, cómo pueden cambiar todo». Teresa, que había desarrollado una relación especial con su sobrino durante el último año, él le enseñaba programación, ella le enseñaba marketing, asintió con entusiasmo. Es fascinante cómo una frase dicha en el momento adecuado puede alterar el curso de toda una historia familiar. No fueron solo las palabras, intervino Gabriela, fue la verdad detrás de ellas, la autenticidad. Miguel dijo lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a reconocer. Daniela, que había permanecido relativamente callada durante la cena, tomó la palabra. Como médico, estaba acostumbrada a observar más que a hablar, a diagnosticar no solo con análisis, sino con la comprensión profunda de sus pacientes. Creo que lo que hemos aprendido este año es lo que papá intentó enseñarnos toda su vida, que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que construyes junto a los que amas. Luis levantó su copa nuevamente, por Miguel y sus 7 palabras que cambiaron nuestra familia, y por la abuela, añadió Miguel, que tuvo la valentía de hacer lo correcto aunque no fuera lo fácil. Gabriela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez no las contuvo. Eran lágrimas de gratitud, de paz y sobre todo de esperanza. La velada continuó entre anécdotas sobre Ramón, muchas de las cuales Miguel nunca había escuchado. Historias de los primeros días de la empresa, cuando trabajaban desde un garaje y comían sándwiches fríos para ahorrar cada peseta. Historias de fracasos que se convirtieron en aprendizajes, de puertas que se cerraban para que pudieran encontrar ventanas abiertas. ¿Sabéis qué me dijo vuestro padre la noche antes de morir?, compartió Gabriela cuando la conversación se volvió más íntima y las luces del comedor se habían atenuado, creando una atmósfera de confidencias. Me tomó la mano y me dijo: «Gabriela, toda mi vida pensé que estaba construyendo una empresa, pero en realidad estaba construyendo una familia. Cuida de ambas». El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción, de reconocimiento. Finalmente, Néstor, el más transformado por los acontecimientos del último año, se atrevió a expresar lo que todos sentían. Durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en cifras, en adquisiciones, en el tamaño del despacho. Pero he aprendido, tarde, pero he aprendido, que el verdadero éxito está en poder sentarse a una mesa como esta, rodeado de personas que te quieren no por lo que tienes, sino por quién eres. Gabriela extendió su mano sobre la mesa y apretó la de su hijo mayor. No hacían falta más palabras. Al final de la noche, cuando los invitados se habían marchado y solo quedaban en la mansión Gabriela y Miguel, que se quedaría a dormir, ambos salieron al jardín. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes sobre Madrid. «Abuela», dijo Miguel mientras se sentaban en el mismo banco bajo el olivo donde tantas conversaciones habían compartido, «¿crees que el abuelo puede vernos desde algún lugar?» Gabriela miró al cielo, a aquella inmensidad que tantas veces había contemplado junto a Ramón, soñando con el futuro. «No lo sé con certeza, cariño, pero me gusta pensar que sí, que de alguna manera su energía, su esencia sigue con nosotros».
Yo a veces siento que está aquí, confesó el niño, sobre todo cuando estamos en su despacho o cuando voy a las oficinas de la fundación. Es como si pudiera escuchar su voz diciéndome que estoy en el camino correcto. Gabriela sonrió, reconociendo en las palabras de su nieto la misma sensación que ella experimentaba tan a menudo, la presencia invisible pero palpable de Ramón, guiándola, acompañándola. ¿Sabes, Miguel? Hay una frase que tu abuelo repetía siempre: el éxito no es lo que logras, sino lo que inspiras a otros a lograr. Creo que tú estás viviendo esa frase. Tu aplicación va a ayudar a muchas personas, va a crear conexiones donde antes había distancia. Como tú hiciste con nuestra familia, respondió Miguel con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 13 años. Convertiste la distancia en cercanía, el rencor en comprensión. Gabriela abrazó a su nieto, sintiendo en aquel abrazo no solo el presente lleno de esperanza, sino también el pasado repleto de recuerdos y el futuro cargado de posibilidades. Vamos adentro, sugirió finalmente. Mañana será un día importante. La fundación anuncia los nuevos proyectos y tú tienes que presentar puentes ante el consejo. Mientras caminaban hacia la casa, iluminada tenuemente como un faro en la noche, Gabriela pensó en todo el camino recorrido desde aquella tensa lectura del testamento, en cómo las 7 palabras de un niño habían desencadenado una transformación que ni el testamento más sofisticado habría logrado por sí solo. Ella construyó esta familia, ella decide todo. Simples palabras que contenían una verdad profunda, una verdad que ahora todos reconocían y respetaban, una verdad que había permitido que el legado de Ramón Alvarado no se diluyera en disputas y codicia, sino que se fortaleciera y expandiera. A la mañana siguiente, mientras Gabriela observaba a Miguel presentar con confianza y pasión su proyecto ante el consejo de la fundación, sintió una certeza absoluta. Ramón estaría orgulloso, no solo de ella, que había protegido su legado, sino de aquella nueva generación que ahora lo llevaba adelante, transformándolo y enriqueciéndolo con sus propias visiones y talentos. El círculo se completaba, la historia continuaba, y en 1909, el centro de todo, como un hilo invisible que unía pasado, presente y futuro, estaba el amor que construye, que perdona, que transforma, el amor que, al final, es el único legado que realmente importa. Mientras el consejo aplaudía, entusiasmado la presentación de Miguel, Gabriela cerró los ojos por un instante. En su mente, vio a Ramón tal como lo había conocido, joven, lleno de sueños, con aquella mirada que desafiaba al mundo a probar que estaba equivocado. Lo logramos, amor, pensó. Contra todo pronóstico, lo logramos. Y entonces, como respondiendo a sus pensamientos, sintió la mano de Miguel buscando la suya bajo la mesa del consejo. La apretó con fuerza, pasando el testigo, continuando el viaje. La aventura no había terminado. En realidad apenas comenzaba. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.